Buenas tardes, mi nombre es Erika Reyes Castañeda y mi proyecto se llama Estrategias Innovadoras para la Enseñanza de la Historia. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos los docentes de historia es motivar al estudiante para que se sienta interesado en los hechos y procesos históricos. También muchas veces las metodologías tradicionales y poco interactivas del docente ocasionan que los alumnos no sientan para nada interés en la materia de historia y la vean como algo poco importante. También la falta de integración tecnológica en el aula hace que se vea como una materia atrasada, como una materia poco importante, que no aporta nada. Lo que busca este proyecto justamente es cambiar todo eso. ¿Qué es lo que propongo? Número uno, el desarrollo de un modelo de enseñanza que sea mucho más interactivo y tecnológico, que haya distintas actividades didácticas que sean atractivas, proyectos, el uso de podcasts, videos, etcétera, y que los alumnos sean partícipes, de hecho, que sean los protagonistas de su propio conocimiento y que poquito a poquito vayan conformando su conocimiento histórico. Número dos, la implementación de recursos audiovisuales y plataformas digitales. La tecnología es muy importante, es algo que los alumnos tienen al alcance de la mano. Entonces, a través de videos podemos conocer a los personajes, a través de distintas plataformas se puede tener acceso a zonas arqueológicas, a museos, a distintos juegos que pueden hacer mucho más fácil el aprendizaje. Número tres, formación docente en metodologías innovadoras. Muchas veces se cree que la historia la puede enseñar cualquier persona y no es así. Debe de ser una persona que conozca a la perfección los hechos y procesos históricos y a su vez sea también una persona que conozca el proceso de enseñanza-aprendizaje, las distintas herramientas pedagógicas que ayuden a hacer mucho más fácil la enseñanza de la historia. ¿Cuál es mi objetivo general? Pues es desarrollar estrategias innovadoras para mejorar la enseñanza de la historia en secundaria. El nivel en el que yo doy clases es en primero y segundo y tercero de secundaria. Y al ser adolescentes que a lo mejor sienten que el pasado ya no es relevante para ellos, es importante que nosotros los historiadores enseñemos a los estudiantes que la historia, a pesar de que ya a lo mejor muchos de esos acontecimientos sucedieron hace muchísimo tiempo, tienen relevancia en nuestro presente y que ellos pueden ser sujetos activos en los cambios históricos. Yo voy a trabajar con tres objetivos específicos. Número uno, evaluar el nivel de motivación estudiantil antes y después del proyecto. Número dos, implementar recursos tecnológicos para la mejora del aprendizaje de la historia. Y número tres, capacitar a los docentes en distintas metodologías didácticas efectivas para que de esa manera la materia de historia sea relevante, se deje de ver como algo antiguo o algo aburrido. Ahora, la metodología que yo voy a utilizar para desarrollar este proyecto va a ser un enfoque mixto en el que la perspectiva cualitativa y cuantitativa se mezclen. ¿Por qué? Porque voy a utilizar técnicas como encuestas, como cuestionarios, observación en el aula, análisis de resultados académicos en historia. Voy a hacer recolección de distintos datos numéricos, que los cuales después se van a tener que expresar de forma estadística, ¿sí? Y también se tiene que analizar la opinión y vivencia de los estudiantes como de los docentes. Lo que se busca es tomar un grupo de estudiantes y observar cómo es que estos han llevado historia y al momento de implementar las metodologías activas, cómo es que ellos van cambiando su aprendizaje, si mejoran sus resultados en cuestión de esta materia y también
al capacitar al docente, ver también si se le hace mucho más fácil motivar a los estudiantes para crear una conciencia histórica y conocer los hechos y procesos históricos. Ahora, ¿por qué mi proyecto es relevante? Considero que mi proyecto es muy importante porque la enseñanza de la historia es un elemento importante para cualquier ser humano. Un ser humano debe de conocer su pasado y entender la importancia de este pasado y las repercusiones que tiene en el presente. Considero que contribuye a la formación de ciudadanos críticos y conscientes. También responde a esta necesidad de modernizar la enseñanza de la historia. La historia se le ve como una materia poco importante. Se le da más importancia a las matemáticas, a las ciencias, al español, pero no todo es un trabajo interdisciplinario y la historia también debe de modernizarse y la forma en que se enseña también debe de modernizarse. Mejorar el rendimiento académico, no nada más en historia, sino también en las otras materias, porque la historia está apoyando a la conformación de un pensamiento crítico y entonces eso apoya a las demás materias que lleva el estudiante de secundaria. Y por último, se le da relevancia a la historia. Como he comentado, muchas veces la historia se le ve como una materia sin importancia que cualquier persona puede impartir. Y sabemos que eso no es verdad. Ahora, ¿cómo es que planteo desarrollar este proyecto? Considero que va a ser por etapas, desarrollando distintas actividades y aproximadamente tengo considerado un periodo de 16 semanas, pensando tentativamente en el 2025, terminando la maestría, que podría ser más o menos de febrero a mayo. Claro que estos meses pueden cambiar dependiendo, ¿no?, de los tiempos, porque necesitamos buscar literatura relevante en cuestión que vaya acorde al tema, ir redactando poco a poco el marco teórico, ir diseñando los instrumentos de recolección de los datos, validar los instrumentos, ver, ir aplicando los cuestionarios y las entrevistas, ir observando cómo es que se da la materia en el grupo que se desea analizar y a su vez, poquito a poquito, ir analizando los datos cuantitativos y cualitativos para elaborar conclusiones y al final ya hacer la redacción del proyecto de investigación. ¿Cuáles son mis resultados esperados? Número uno, incrementar el interés y la participación de los estudiantes. Vuelvo a repetir, que ellos se vean como el elemento importante dentro de su aprendizaje y ellos desarrollen su pensamiento crítico, se les impulsa la investigación y se vean como sujetos históricos que pueden cambiar su entorno. Número dos, mejorar el rendimiento en la materia de historia y por lo tanto en las demás materias, ya que hay un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Todas las materias trabajan en conjunto. Entonces, si se ayuda a mejorar, a motivar al estudiante en el aprendizaje de la historia, considero que también se puede motivar en el aprendizaje de las otras materias. Número tres, vamos a tener docentes capacitados en didáctica, en metodologías activas, en el uso de tecnologías o plataformas educativas. Es importante que uno como docente de cualquier materia se capacite continuamente, como he comentado. No solamente ser experto en los hechos y procesos históricos, sino que también en cuestión pedagógica sepamos planear nuestra clase, darle una estructura, llevar las actividades de forma atractiva, divertida. Eso es lo importante de la historia. Los adolescentes
no se dan cuenta de que el pasado es importante, no se dan cuenta de las causas y consecuencias. Es importante enseñarles la causalidad en la historia porque también ellos conocen la causa y consecuencia de sus actos. Es importante enseñarles que ellos son protagonistas de su historia y que a lo mejor también pueden ser sujetos que cambien la historia de su contexto para bien. Por eso es importante mi proyecto, porque busco que la enseñanza de la historia cambie y de ahí a lo mejor buscar que los planes y programas de estudio también tengan un enfoque mucho más interactivo, que lamentablemente es algo que se ha dejado de lado porque no hay personas especialistas en la historia, en la cuestión de educación, para crear estos programas y planes de estudio. Ahora, yo pienso que mi proyecto va a tener un enorme impacto porque es importante la historia, porque es importante que los estudiantes, como he mencionado, se identifiquen como sujetos históricos. Es importante que los estudiantes reconozcan los hechos y procesos históricos, no nada más de su contexto, sino también del mundo, que utilicen fuentes de investigación, que reconozcan esta causalidad en la historia, que aprendan a utilizar las fuentes de investigación y aprendan a conformar un proyecto de investigación. Y también se busca hacer la enseñanza de la historia mucho más práctica y entretenida. Y de esa forma, cuando pasen a un nivel mucho más alto, como la preparatoria, ellos ya lleven un conocimiento básico de historia y aprendan a ir creando sus proyectos de investigación y conocer distintas fuentes que les pueden ayudar justamente a ello. De esta manera es como yo presento mi proyecto. Espero que se vea justamente su importancia y que se vea la importancia de la enseñanza de la historia y cómo ésta debe de cambiar. Muchas gracias.